Bien, en San Juan, capítulo 3, en el versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Va a encontrar un poquito rara la lectura, tengo la revisión de la Biblia de las Américas, pero si lo analiza va a decir prácticamente lo mismo. Amén. Amén. Daremos lectura entonces a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Tome su asiento. Aquí, hermanos, puede ser a veces un poco conflictiva poder desarrollar este mensaje en el sentido de que hay hermanos que son un poco esquivos en cuanto a la exégesis original del texto. Cuando me refiero a la exégesis original, es el por qué Cristo dijo eso. La exégesis entiende la palabra en su contexto, en su año, en su tiempo y a las personas directamente que estaba hablando. El estudio de la exégesis hace el análisis sobre por qué Cristo dijo eso, a quién se lo dijo y en el tiempo en que lo dijo. Prácticamente hace entender el estudio en su contexto. Ahora, hay predicadores que no son dedicados a la exégesis, el cual toman este mensaje como Cristo tiene que ser expuesto a las naciones, pero a veces puede sonar un poco dogmático, pero esa no es la verdadera intención del texto y es el verdadero motivo por qué Cristo dijo esto. Pongámonos nosotros como que si fuésemos uno más dentro de aquella conversación. ¿Quién estaba conversando aquí? Estaba conversando Nicodemo y estaba conversando nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también hagamos la imaginación y pongámonos también en ese mismo año como si fuésemos también nosotros unos participantes de lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en su contexto le estaba enseñando a Nicodemo de cómo podía nacer otra vez, ¿cierto? Cómo nacer de nuevo, en lo cual Nicodemo no sabía cómo se podía volver a nacer. Y nuestro Señor Jesucristo le empezó a dar una charla sobre la salvación, sobre el nuevo renacer mediante el Espíritu. En ese entonces él no podía entender porque le decía nacer sería volver a entrar nuevamente al vientre de mi madre. Y vemos de que el Señor Jesucristo en ninguna manera le estaba hablando en cuanto a un nacimiento físico, sino que le hablaba en cuanto a un nacimiento espiritual. ¿Y qué podemos entender nosotros sobre así como Moisés levantó la serpiente en el desierto? Cuando se refiere así como, yo creo que para los que estudiaron, ¿cierto? Lo que tienen preparación de lectura, la palabra como es una comparación, ¿cierto? Así como en el tiempo de Moisés, así el Hijo del Hombre haría algo, dando como una comparación en los tiempos de Moisés. Y para entender esa comparación, vayamos al tiempo de Moisés. ¿Qué ocurrió en aquellos años, en los tiempos de Moisés, cuando tuvieron que levantar la serpiente? Cuando tuvieron que levantar la serpiente fue debido al pecado que había en el pueblo de Israel y la mortandad que estaba en medio de ellos mediante las serpientes que lo estaban mordiendo, ¿cierto? Y el Señor provocó esa mortandad debido al pecado. Cuando vino Moisés y oró al Señor, vino el Señor y le dijo a Moisés que preparase
un monumento, ¿cierto?, preparase una figura de una serpiente, la pusiera en alto y todos aquellos que mirasen a aquella serpiente hecha escultura serían sanos. En cambio, todos aquellos que no mirasen la serpiente que estaba en alto serían muertos. Aquí nosotros estamos yendo directamente al exégesis del versículo, al origen de lo que el Señor Jesucristo le quiso decir a Nicodemo. Y aconteció, hermano, que esa serpiente fue expuesta en alto y todos quienes miraron a aquella serpiente fueron salvos, ¿cierto?, de la muerte. Ahora, ¿por qué vemos de que nuestro Señor Jesucristo se compara con aquella situación? Y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hace una comparación entre la serpiente y Cristo. Muchos dirán, no hay ninguna comparación entre la serpiente y Cristo. ¿Cómo podemos nosotros entonces llegar a pensar de esta manera? Claro que sí la hay. Claro que sí la hay. La palabra del Señor dice de que todo aquel que es colgado de un madero es maldito. Y la serpiente prácticamente, ¿qué es lo que es? Es un animal maldito. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en aquella cruz y fue expuesto en alto, Él fue llamado como un maldito. ¿Por qué? ¿Porque Él era maldito por nacimiento o porque Él había cometido algún pecado? No. Él se hizo maldito porque recibió la maldición que nosotros debíamos recibir. Así como Moisés levantó esa serpiente en alto y todos aquellos que miraban a esa serpiente mantenían la vida y no eran muertos por el veneno, asimismo, en la actualidad le estaba enseñando a Nicodemo de que todo aquel que mirase a Cristo crucificado en alto y se refugiase en su muerte, sería salvo. En cambio, aquel que no acepte a Cristo como su Salvador, sería muerto, porque el veneno de la serpiente ya estaba circulando en la sangre. En los tiempos de Moisés era un veneno físico. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ese veneno se le llama pecado. Ese pecado está en nuestra sangre. Ese pecado está en nuestras reacciones. Ese pecado está muy presente en nuestras vidas y si no tenemos el cuidado, si no estamos siempre resguardándonos, nuevamente y cada día caeríamos en muerte. Pero miren lo maravilloso de todo esto. Dice de que Cristo pagó solamente un pecado. Los pagó todos. Los pagó todos. Hermano, si tú te das cuenta de que cada día que pasa tú tratas de servir al Señor y te das cuenta de que aún así sigues siendo pecador, que ese pecado no te deprima, sino que ese mismo pecado te lleva al arrepentimiento y exalta a Dios, a Cristo, porque Él pagó todos tus pecados. Él no pagó solamente algunos, Él los pagó todos. Y miren, se compara con una serpiente que es maldita. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo fue puesto en ese madero como un maldito, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Se fija de que cuando hacemos un estudio profundo sobre el versículo entendemos lo que Cristo le quería decir a ese varón. Ahora, que ya entendemos lo que la palabra del Señor quiso decir, haciendo alusión de que Cristo es levantado y puesto en alto como un maldito, fue crucificado por nuestra culpa,
porque Él pagó todos nuestros pecados. Cuando Cristo dice de que paga todos nuestros pecados, como le vuelvo a decir, no paga solamente algunos, los paga todos. Todos. Cuando Cristo se presenta hoy en día a la humanidad, a la gente, se presenta como un Salvador, se presenta como un libertador que rompe cadenas, como un Dios que nos llama a santidad, como un Dios que es un Dios justo, pero a la misma vez es un Dios misericordioso. Y esto muchas veces puede ser puesto a prueba o puede ser algo como contradictorio. ¿Cómo un Dios que es justo puede ser misericordioso? ¿Cómo la misericordia con la justicia pueden ir sin ningún problema? Se lo explico. Imagínense ustedes que hay un juez. Imagínense que ante el juez aparece un asesino. Y ese juez tiene que dictar un juicio. Tiene que condenar. Pero como ese juez es misericordioso, le diga, ¿sabes qué? Soy un juez justo, pero también soy misericordioso. No te voy a castigar, vete. De los familiares de aquella persona asesinada, ¿qué dirían? ¿El juez fue justo o fue injusto? Fue injusto, ¿cierto? Porque esa persona no tuvo pago, no pagó. Esa persona se fue sin pagar nada. En cambio, como nuestro Dios es un Dios justo, dijo, aquí para hacer justicia alguien tiene que pagar porque la culpa del pecado y la paga del pecado es muerte. Cuando dice de que la paga del pecado es muerte porque alguien tiene que morir. Eso es justicia. Alguien tiene que pagar por ese daño que se provocó. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende sobre los atributos de Dios. Hermano, para conocer a Dios no es necesario sentir cosas. Para conocer a Dios es importante conocer los atributos de Dios. Es como que usted diga de que me conoce porque sabe dónde vivo y porque vengo a la iglesia. Pero una persona que sí me conoce es porque sabe cómo me comporto cuando tengo sueño, sabe cómo me comporto cuando tengo hambre, sabe las comidas que me gustan y las que no me gustan. Así se puede distinguir una persona que sí conoce a la otra. Yo puedo decir de que mi esposa me conoce muy bien. Y yo también a ella. En cambio, cuando nosotros decimos de que conocemos a Dios, entendemos de su atributo, conocemos cómo Dios puede ser misericordioso y a la misma vez puede ser un Dios justo. Conocemos sobre la soberanía de Dios, porque hoy en día lo único que hay en los clamores es Señor declaro, Señor te exijo, Señor proclamo. Y ya no es una postura humilde ante Dios, como dice la palabra del Señor, ¿cómo debe ser la oración? Con todo ruego y súplica. Es porque hoy en día la gente se está olvidando del carácter de Dios. Hoy en día no se está enseñando cómo es Dios, ni quién es Dios. Sino que hoy en día se dice Dios es amor y es un Dios inclusivo. Inclusive hay algunos que dicen Dios me ama tal como soy. ¿Y me va a creer de que Dios no nos ama tal como somos? ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos a Cristo, vemos de que la palabra del Señor nos llama cada día a dejar el pecado, a cambiar nuestras malas prácticas, a cambiar nuestras actitudes. Por lo tanto, si venimos a Cristo, no nos ama tal como somos, nos ama a pesar de lo que somos y nos llama para que nosotros cambiemos. Si yo amo a una persona tal cual es, la voy a amar con sus virtudes y de virtudes. En cambio, el Señor, ¿qué dice? Que tenemos que cambiar. El Evangelio es a base de arrepentimiento.
todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es salvo. Y obviamente, si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque creíste en su palabra. Y todo aquel que cree en Él es salvo. Para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Creer en Él. Distinto, una cosa es entender. Otra cosa distinta es creer. Entender y creer son cosas muy distintas. Hay una persona que puede entender esta predicación y está asentando con su cabeza de que es verdad. Pero la persona que cree esta misma predicación la aplica en su vida y busca a Cristo para acceder a la santidad de Dios cada día más. Para que Dios lo santifique cada día más. Aquel que cree, analiza su vida, la estudia profundamente, todos sus arrebatos, todas sus intenciones, va a un análisis exhaustivo de su propia vida para saber lo que a Dios le agrada de uno y lo que le desagrada. Una persona que cree va a las Escrituras, no mediante sentimientos, sino que va mediante las Escrituras con la intención de conocer a Cristo. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando fue dividido, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado, el reino del norte, el reino del sur, ocurrió un problema allí porque se extraviaron los escritos. Ya no había una ley, ya no había un orden, ya lo único que se servía a Dios era por tradición. Escúcheme bien, por tradición. Lo que mis padres hacían en la antigüedad, hoy nosotros también tenemos que repetirlo. ¿Pero por qué? No tengo idea, porque así me criaron. Y empezaron a caer en idolatría. Empezaron a caer en muchos pecados abominables. Y el Señor, hermano, en su palabra lo lamenta en gran manera. Dice, ¿cómo puedes llorar y entregarle tus lágrimas a un Dios falso y no recibirme a mí como un Dios? Siendo que yo te saqué de la tierra de Egipto. Es una lamentación, si usted la puede escuchar, hermano, o leer en los libros de los profetas. Es algo terrible, como Dios, el dolor de Dios, al ver a su pueblo extraviado de la verdad, que ya no tenía orden, no tenía juicio, no tenía cordura, porque las leyes se habían extraviado, porque se había confiado mucho más en la tradición, más que en la palabra de Dios. Y déjenme decirle que hoy día no hay una diferencia. La palabra del Señor dice de que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Hemos caído hoy en día en la tradición de un pueblo evangélico y se ha perdido el conocimiento real de Dios. Hemos seguido una tradición en cuanto se nos enseñó, pero estamos extraviados algunas veces de la verdad. Hoy en día, una reunión es fome si que no se tiene diversiones dentro del templo. Para poder tener a los niños entretenidos, a los jóvenes entretenidos, a la señorita entretenida, hay que hacerle cosas didácticas para que no se vayan y no se aburran. Pero ¿se imagina usted eso en la antigüedad? Cuando decían, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Se imagina usted a los sacerdotes de la antigüedad haciendo cosas didácticas para los niños? ¿Se lo imagina usted? Haciendo canciones entretenidas para los niños, para los jóvenes. Salir en las calles, hacer cosas entretenidas, divertidas. Eran son de respeto. A la casa de Jehová se iba a adorar. Amén. Al niño se le enseñaba lo delicado que era el sacramento, que era el arrepentimiento. Se le enseñaba. Pero hoy en día el mundo está integrándose
dentro de las iglesias. Y eso es terrible. Como algo sagrado, como es la palabra del Señor, está siendo distorsionada por una entretención y despreciando la palabra de Dios. Y hay una parte en Apocalipsis, hermanos, que, como siempre lo digo, dice: yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, en reproche de una iglesia, ¿cierto? Que Él está afuera golpeando la puerta. Ese mensaje no es un mensaje evangelístico para decir: hermano, el Señor está a la puerta de tu corazón, porque regularmente eso es lo que dicen. Pero cuando uno entiende el contexto y en la exégesis, como les vuelvo a decir nuevamente, se refiere a de que esa iglesia, mediante sus tradiciones y mediante sus entretenciones internas de la iglesia, dejaron afuera al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo afuera está golpeando la puerta para poder entrar y recuperar nuevamente lo que la gente despreció. ¿Se fija de qué distinto es lo que hoy en día nosotros le enseñamos? Ese mensaje también es un lamento del Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Cuando el Espíritu Santo no debiese estar a la puerta, el Espíritu Santo debiese estar dentro. Dentro. ¿Cómo nos hemos olvidado de aquel que nos salvó? ¿Cómo hemos caído o sido engañados por doctrina de demonios? ¿Cómo nuestra fe ha sido tan decaída que hemos extraviado la verdad? El día jueves hablábamos sobre la fe. Y la fe es una herramienta muy importante para poder mantenernos en la verdad del Señor. Los escritos fueron ocultos y el pueblo de Dios cayó en idolatría. Pero mire, esto no es una casualidad. Cuando de pronto encontraron los escritos, dice de que ese rey rasgó su vestido y se dio cuenta de todos los errores que habían caído todos los reyes antes que él. Llamó a consagración a todo el pueblo y a hacer un estudio exhaustivo de las Escrituras para volver nuevamente a la misericordia del Señor. Eliminó todas las formas pecaminosas que había dentro del sistema religioso. Ese rey, ¿sabe cómo se llamó? Josías. Vino Josías e hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Eso dice el libro de Crónicas. Nosotros aquí también tenemos los escritos, tenemos la palabra del Señor. Pero ¿por qué caemos en pecado? ¿Por qué erró el pueblo de Israel? ¿Por qué cayó? ¿Por qué falló? La palabra del Señor nos dice, ¿qué le faltó? Conocimiento. Se dedicaron a otras cosas más que conocer a Dios. Ignoraron cuán terrible es Dios. Un hombre dijo, es terrible este lugar, y yo no lo sabía. Ciertamente esta es casa de Dios y puerta del cielo. Otro dijo, ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos vieron a Dios. ¿Cómo se daban cuenta? Cuando entendían y volvían a recordar quién era Dios. Hoy en día la gente ve a Dios como un Dios inclusivo. Y esto es lo terrible, hermano, porque ahora estamos en el mes de octubre, se celebra el mes de la Reforma, de cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en una puerta de una iglesia en Wittenberg, en Alemania, con 95 tesis, valiente el hombre. La iglesia
romana, católica, lo buscó por todos lados para darle muerte. Mientras este hombre se escondía, ¿y qué es lo que hacía? Escribía la traducción de la escritura al alemán. Así como otros hermanos también y reformadores valientes escribían las escrituras a otros idiomas. Gran parte de ellos murieron siendo asesinados cruelmente en la hoguera, ahorcados, ahogados, quemados. ¿Qué lo hicieron con ellos? Pero fueron valientes, ¿por qué? Porque sabían de que la salvación viene por fe y la fe viene por el oír palabra. Y un pueblo sin palabra es un pueblo débil. Y ellos sabían de que tenían que enseñar. Y ¿saben? A raíz de la Reforma vinieron la Edad Moderna, que así le llaman. Ya no era la Edad Media, ahora es reconocida como la Edad Moderna, porque se levantaron nuevos movimientos como la escolástica. La escolástica, hermano, era un movimiento para enseñar cultura a la gente. La Reforma empezó a enseñar a la gente que en aquel entonces no sabía leer, por eso de que era tan fácil manipularlos con los escritos. En cambio, estos hombres dijeron: no, aquí no puede haber más manipulación, ni más engaño. Tenemos que enseñar a la gente a que lea para que por sus propios ojos puedan leer la palabra de Dios. Y justamente, yo digo, no es casualidad, se creó la imprenta en esos mismos años, y eso facilitó de que la palabra del Señor se expandiese. Imagínense, justamente se descubrió América, y la palabra del Señor no llegó a nosotros. ¿Casualidad? No es casualidad. Y aquellas gentes que empezaron a leer, empezaban a darse cuenta de lo que decía realmente la palabra del Señor para buscar a Cristo. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que encuentra la vida eterna. Mediante la palabra del Señor viene la fe. Hermanos, y un día 31 de octubre se celebra no un movimiento evangélico como lo decimos, sino es la separación de la Iglesia Católica y viene la Reforma Protestante. Y es allí, hermano, donde cada persona tiene un escrito, una palabra del Señor, una Biblia en su hogar. Ahora, ¿se da cuenta de lo valioso que es tener una Biblia dentro de su hogar? Yo creo de que hay personas que a veces ni siquiera le ven la importancia. Dicen: no importa, total, en la iglesia me enseñan, voy a la iglesia y ahí la leo. Y ese es algo complicado. Gente entregó su vida para que nosotros tuviésemos esto. Hombres valientes que el Señor levantó para que nosotros pudiésemos tener la palabra del Señor. Y al tener la palabra del Señor viene la fe. Después de la fe viene el arrepentimiento. Después del arrepentimiento viene la salvación por Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén. Por eso, hermano, debemos de conocer a Cristo. Hoy en día, hermanos, los colegios, ¿usted ha escuchado hablar de los colegios? Los colegios vienen por la idea que tomó la Reforma Protestante de enseñarle a gente que no sabía leer, empezar a enseñarle cosas, ¿cierto?, para que ellos pudiesen su mente desarrollarla. Hoy en día se le conoce como colegios y se ha mantenido en la actualidad. Usted dice: ¿y de dónde nacieron la idea de los colegios? De allí. Porque en la edad de la Reforma se empezó a enseñar a gente que era campesina, que no tenía estudio, se le enseñó a leer, y después a los niños, y era todo algo gratuito. Todo era gratuito. De allí viene la idea de los colegios, imagínense. Por lo tanto, hermano, el Señor empezó a tomar corazones, tocar corazones de una u otra forma, para que nosotros tengamos la verdad en nuestra mano, para no ser engañados. Pero ocurre, y nos ocurre, de que a veces tomamos las Escrituras para preparar un sermón, enseñar a otros, y no para escudriñar nuestra propia vida. Y eso también es lamentable.
Tomamos las Escrituras para enseñar y predicar a otros, pero no para identificar nuestra vida con la palabra del Señor. Que Dios de paz nos bendiga. Amén. Cristo fue puesto en alto y fue tomado como un maldito, tal cual lo era ese animal de una serpiente. Y todo aquel que mirase a Cristo será salvo. Amén. Todo aquel que mira a Cristo es salvo. Amén. Había un hombre que era muy indocto en la Escritura, y llegó una persona a sentarse en medio de la iglesia, muy angustiada, sentía un remordimiento dentro de sí mismo, y de pronto le nació la inquietud de entrar a aquel templo que había allí. Cuando entró se dio cuenta de que habían poquitas personas. Y fíjese bien, regularmente nosotros pensamos de que mientras más gente, más linda es la reunión. Pero la presencia del Señor está igual. Amén. Y resulta de que el predicador de esa noche no fue, faltó. Por lo tanto, uno hermano que estaba ahí sentado tomó el lugar acá adelante y un poco tembloroso empezó a predicar y dijo: aquí la palabra del Señor no habla de mirar. Para mirar no hay que ser inteligente. Para mirar no necesitamos tener una sobrenaturalidad de inteligencia. Simplemente es mirar. No está diciendo de que hagamos algo, o caminar, o correr, o saltar. Dice solo mirar. Mira a Cristo que está aquí en este lugar. Y esa persona que entró angustiada, dice de que lloró y lloró, porque se dio cuenta de que el Señor estaba allí. Y ese fue el llamado de este hombre. Gloria a Dios. Este hombre fue reconocido como el príncipe de los predicadores. Imagínense, el que se convirtió allí, con un predicador tal vez no muy preparado. Pero la presencia de Dios, hermanos, mueve los corazones Amén. y toca los corazones Sí, Señor. y lleva al hombre al arrepentimiento. Ese hombre que se convirtió fue un gran predicador conocido como Charles Spurgeon. No sé si lo ha escuchado. Gloria a Dios. Recorrió continentes con la predicación. Tiene muchas predicaciones en YouTube. Le recomiendo de que la escuche. Charles Spurgeon se llama. Es reconocido como el príncipe de los predicadores. Un hombre que cuando yo escuchaba sus predicaciones, hermanos, a uno con su argumento lo desarma. Lo desarma. Porque uno ve que la gloria de Dios está mediante un predicador que no trata de ostentar grandes lujos, sino que lo único que le interesa es predicar el verdadero evangelio del Señor. Gloria a Dios. Que Dios de paz nos bendiga. Amén. Volvamos, hermanos, nuevamente a buscar y conocer de Dios. ¿Quién es Dios? Hermano, esto es importante. Cristo viene pronto. Y a veces suena como un cliché. Y le perdemos la importancia. Hermano, ¿me estás prestando atención? Cristo viene pronto. Amén. La venida del Señor es pronto. Y si esto no te causa una conmoción, yo creo que deberías decirle al Señor que toque tu corazón frío para que vuelvas nuevamente a sentir lo que antes sentías, Aleluya. para que vuelvas a recordar lo que un día Cristo hizo en tu vida Bendito. y hoy te estás olvidando, Santo eres, Señor. para que vuelvas atrás y te des cuenta de lo que Cristo un día hizo en ti Bendito es tu nombre. y en la actualidad te has olvidado. Santo es el nombre del Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Cristo nos llama para salvación, Amén. pero para el que cree, porque el que no cree será condenado. Amén. Vamos a orar al Señor y a darle gracias al Señor.